Cuando nos, no, iba a decir cuando nos tumban la transmisión, pero dicen que soy un exagerado, amarillista y víctima chafa. Cuando se nos cae la transmisión, extrañamente en estos temas, cuando resultamos constantemente en los primeros lugares de dominancia en Twitter, cuando regresan 1,5 millones, cerca de 2 millones de visualizaciones diarias a Sin Censura, extrañamente regresan todos estos problemas. Y obviamente esto le mete mucha presión al equipo, ¿no? Estoy seguro que Ceci quisiera salir corriendo, que don David, que es más callado, se tiene que tragar mucho del estrés, que Toño anda literalmente con los pelos de punta. Su servidor muchas veces termina desgastado. No, le entro yo, fíjese, se acaba de cortar la transmisión de lo que estaba planteando Vicente. Yo quiero insistir también en eso que plantea Vicente, de cómo es que pareciera que solamente agarramos, prendemos la cámara y nos ponemos a decir tontería y media, cuando no, hay una operación verdaderamente establecida de un gran equipo, de puros periodistas, esa es la otra cosa, ¿no? Verdaderos periodistas libres e independientes que desde muy, muy temprano están aquí luchando por llevarle a usted la verdad con justicia y que de pronto, al enfrentarnos a estos bloqueos, a estas situaciones, pues tenemos mucho que pensar, ¿no? Tenemos que decir, bueno, ¿cómo por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué Sin Censura de pronto enfrenta este tipo de cortes, a pesar de que estamos pagando muchísimo de internet, a pesar de que estamos transmitiendo con lo mejor que podemos? ¿Por qué ocurre esto? Y no ocurre en NBC, por ejemplo, en ABC, en Univisión, en Telemundo, no ocurre en Televisa o en TV Azteca en sus transmisiones de YouTube. Ya regresamos con Vicente Serrano, ya lo tenemos en línea, querido Vicente. Fíjate, Toño, que estaba pensando que es obvio, que no debería de causarnos sorpresa, que es como un timbre de orgullo que se echen encima los bots, los trolls, los chayoteros, ex chayoteros, neo chayoteros, que se echen encima incluso a esos que criticamos. Después de que Ciro se desnudara, se exhibiera frente a Epigmenio Ibarra y sacara esa tontería de que Peña Nieto fue el que enfrentó una prensa hostil y minimice la guerra sucia contra Andrés Manuel López Obrador, hoy me encontré, y le ofrezco una disculpa a Meme Yamel y a Renata Turrent, que ya están en la mesa, pero me encontré un video de hace muchos años que creo que debería de hacernos entender por qué estamos bajo tanta presión. Porque nosotros, más o menos, seguimos manteniendo eso que dijimos hace años, lo seguimos sosteniendo hoy. Y qué bueno. Creo que por ahí lo debes de tener. Creo que, a ver si lo tienes por ahí, creo que es de archivo del 2017. Y creo que lo que hoy decimos, lo decíamos en ese entonces. Porque ahora están las campañas tan duras que dicen, no, tú no eres quien dices que eres. No, sí. Y muchos esos que dicen que Peña Nieto enfrentó a una prensa hostil, no fue porque ellos levantaran la voz, como Ciro Gómez Leiva, que se la pasaba en Los Pinos, casi besando al presidente Peña Nieto. Nosotros desde nuestras trincheras, así hablábamos. Perdón que tome esto para decirle también al equipo, nos quieren desgastar, nos quieren acabar, no les demos el gusto. A mí me da tristeza desde el extranjero advertir estas situaciones, porque desde el extranjero nos podemos dar el lujo de desmenuzar los discursos de Peña Nieto. Como no lo van a hacer, ni en Televisa, ni en Azteca, ni en los periódicos más importantes de México.
lo hemos venido haciendo ya por los últimos meses. Tenemos 7 años nosotros al aire sin censura con un servidor, Vicente Serrano, pero sobre todo en los últimos meses raya en lo descarado y en lo mentiroso con estos discursos vacíos Peña Nieto. En su momento dijo que iba a defender a los inmigrantes indocumentados de origen mexicano a través de los consulados. Bueno, hace unos días una colega cuyo padre está en el hospital grave llama al consulado para ver qué trámites se tienen que hacer en caso de que ocurra lo peor, y después de casi una semana seguían sin llamarle del Consulado General de México en Chicago. Solo como ejemplo, cómo aceptar las mentiras de un Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, que dice que a través de los consulados se ha asumido la defensa de más de 150,000 mexicanos en Estados Unidos. Defensa en procesos de deportación, pues que le vaya a creer su abuela o su mamá a Luis Videgaray, porque no creo que haya activistas u organizaciones en Estados Unidos de defensa de los migrantes que se crean esos cuentos. O un presidente Peña Nieto que habla de que los que vemos una crisis tenemos crisis en la cabeza, que bueno, de momento hasta se me van todos los discursos que hemos desmenuzado para ustedes en Sin Censura. Y menciono a los medios de comunicación en México porque esos se deberían de ser los responsables de hablar para el pueblo de México de estas inexactitudes, medias verdades o mentiras, claras mentiras de Enrique Peña Nieto, como el discurso de ayer. Por eso soy tan crítico de los periodistas como Ciro Gómez Leiva, como Joaquín López Dóriga, el propio Carlos Loret de Mola, que parece que quiere echarse para atrás y medio retomar o recomponer el camino, Denis Merker, Paola Rojas, Ruiz Gili, que estuvieron en Los Pinos la semana pasada y salieron en las fotos carcajeándose y llevándose de piquete de ombligo con el presidente, el día en que se cumplía un mes del asesinato de Javier Valdés en Culiacán, Sinaloa. A plena luz del día, asesinato artero del corresponsal de La Jornada y cofundador del semanario Río 12. A esos les podemos confiar que le informan con honestidad al pueblo de México. Entiendo perfectamente que el sistema ha sido creado de alguna manera para que los que reciban publicidad oficial pues se alineen o se chinguen porque no reciben ya después dinero del gobierno. Ha servido, y lo han denunciado organizaciones de periodistas internacionales, este dinero oficial, el dinero del gobierno en publicidad, ha servido de censura para jalarle la rienda a aquellos que se salen del huacal o que son críticos, y de darles más lana o apapachar más a aquellos que a su vez no son críticos. ¿Le podemos creer a esos periodistas que fueron a la celebración a Los Pinos? Pero más importante aún y más grave aún, ¿le podemos creer al presidente Enrique Peña Nieto, el presidente de los Estados Unidos mexicanos, cuando dice: ¿mi gobierno? ¿Yo? ¿Nosotros espiando? No, tajantemente no. ¿Se le puede creer a un presidente tan golpeado incluso por sus propios discursos? Yo lo advertí hace rato en el programa en vivo y en directo. Se estaba echando la soga al cuello, se estaba enredando en su propia cola. Se va a caer tarde o temprano. Pero le podemos creer al presidente Enrique Peña Nieto que después de que dice una cosa se tiene que desdecir. ¿Se le puede creer al presidente de esos bandazos? De decir una cosa en la mañana y luego salir en la tarde a decir otra. ¿Se le puede creer a un presidente con no más del 20% de aceptación? Esos son temas que se tienen que abordar.
creo. Me dicen que si básicamente me da miedo decir que es un presidente mentiroso, ¿no? Yo lo he dicho en varias ocasiones aquí, sobre todo en el tema de los migrantes, porque esta transmisión se genera en nuestros estudios, en nuestra sala de redacción en Chicago, Illinois, acá en Estados Unidos. Y bueno, pues habrá muchos que estén en desacuerdo con este servidor, pero al final nadie puede cuestionar nuestra honestidad al emitir un comentario, porque nosotros, eso sí, nos hemos cuidado mucho de no recibir dinero del gobierno, para que no nos puedan jalar la rienda o para que no nos puedan amordazar, porque lo digo en el programa y verdaderamente lo siento. En este momento histórico, México necesita de periodistas comprometidos que puedan decirle con todas sus letras al presidente Enrique Peña Nieto, mínimo, rectifique, como lo dijo Álvaro Delgado en su protesta, con su manta, con su mantita, con una camiseta que rompió ahí en esa fiesta en Los Pinos. Álvaro Delgado, un periodista al que respeto, al que admiro, periodista de proceso. Necesitamos que México esté mejor informado, pero no podemos tampoco esperar que las cosas caigan del cielo. Necesitamos una ciudadanía más crítica, más activa. No podemos permitirle al presidente Enrique Peña Nieto que diga una cosa y que nada más porque la dice el presidente ya es cierta y la tenemos que asumir. O sea, no necesitamos medios de comunicación, más medios de comunicación, de comunicados de prensa, de boletines. Y desafortunadamente hay muchos de esos en nuestro país. Ustedes necesitan ser más críticos y exigir más y mejores contenidos en este momento histórico rumbo al 2018. Y les decía que nosotros nos hemos cuidado mucho de no recibir dinero y de mantenernos así, porque por más ataques que vengan, por más cosas que se diga de nosotros, nadie puede decir, ustedes tienen cola que les pisen, ustedes son chayoteros. Porque para eso demuéstramelo. Nadie puede decir que consulados, embajadas, gobiernos, partidos, candidatos nos han dado un centavo. Por eso tenemos, creo yo, la autoridad moral para criticar a todos. Saludo a todos los amigos y a todos los que por primera vez también sintonizan los comentarios de este servidor. Intento leerlos a todos, son un chorro de comentarios. Pero estamos, una de mis frases de batalla es, no permita que le den más de lo mismo. En México estamos ante una decisión histórica. Más de lo mismo. Miren lo que ocurrió en el Estado de México, miren en Coahuila, más allá de lo que ustedes crean, si hubo imposición o no, como dice Andrés Manuel López Obrador y Morena, o como critican desde el PAN en Coahuila, o hubo, como diría Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN en el Estado de México, una elección de Estado que impone a Alfredo del Mazo, el primo de Peña Nieto, como gobernador en el Estado de México, o al PRI le da continuidad en Coahuila. Pero lo que nadie puede esconder o decir que exagero es que hubo un cochinero. Entonces estamos ante esa decisión histórica los mexicanos, incluso los que estamos en el extranjero, porque tenemos la oportunidad de votar. Si no votamos en México o en Estados Unidos, no tenemos ni siquiera derecho a quejarnos. Pero estamos ante esa decisión histórica de lo mismo, el mismo cochinero, o una sociedad que despierta y que genera una revolución de pensamiento, de conciencia, no una revolución violenta. Y empecemos por lo que les estoy mencionando. Fíjense bien lo que reportan los medios del mismo presidente. Yo todas las mañanas veo las portadas, las primeras planas de los periódicos más importantes de México. Y a veces dice uno, ay cabrón,
cómo se traga nuestra gente estas cosas. Pero estamos tan acostumbrados a no hacer nuestra tarea, estamos tan acostumbrados a nada más quejarnos, que nos perdemos en esta maraña y nos quedamos echando madres a los medios, que se las merecen muchas veces, a los periodistas, pero no nos damos cuenta de las barbaridades que está diciendo el presidente, en este caso Enrique Peña Nieto. Como no le prestamos atención a lo mejor a las barbaridades de Calderón, de Fox, de Cedillo y así, Carlos Salinas de Gortari y todo. Y también tenemos que traer cortitos a aquellos que quieren una oportunidad, como Andrés Manuel López Obrador, como a todos los suspirantes a la presidencia de México. Pero en este caso hay que prestar atención a lo que hace y dice Enrique Peña Nieto. Qué fácil que el presidente... Después de tantos años, aquí seguimos al pie del cañón. Disculpe que haya extendido este video de archivo, porque creo que mucho de lo que ha visto y escuchado en estos minutos es mucho de lo que ve y escucha hoy en Sin Censura. Porque hay muchos que quieren confundirlo, porque incluso estarán dispuestos a editar, a inventar, pero creo que ahí está la historia y habla por nosotros. Y aquí estamos al pie del cañón con la misma honestidad, intacta, y por eso quería tomar estos minutos incluso para que sirva, creo yo, para el equipo de Sin Censura y entiendan en lo que estamos. A mí se me eriza la piel de ver y escucharme tan apegado a nuestras convicciones en el 2017 como lo estamos hoy en el 2022 por una transformación de México.